El peor terremoto en Taiwán de los últimos 25 años. 7.2 en la escala Richter. Los calvos sanos y salvos y listos para contártelo. El terremoto ha afectado sobre todo a la costa este de Taiwán, donde se sitúa Hualien, de donde son estas imágenes. Por ejemplo, podemos ver esta cadena de montañas donde hay desprendimientos masivos. Aquí podéis ver cómo los edificios al derrumbarse quedan inclinados y no se destrozan totalmente, algo que sí pasó en el terremoto de 1999, también conocido como 9/21 porque fue el 21 de septiembre. Terremoto en el cual murieron unas 2.500 personas. También observamos cómo los servicios de policía y de bomberos van a las casas a rescatar a la gente que ha quedado atrapada en estos edificios. Este edificio con cristales posiblemente es una de las imágenes más impactantes de este terremoto. Pero aunque todas estas imágenes sean muy dantescas, como observáis, los edificios no se desploman, quedan allí. Y por suerte no tenemos que lamentar prácticamente casualidades. Cabe destacar que Hualien, como toda la costa este de Taiwán, es una zona muy montañosa con poca superficie habitable que está justo al lado del mar. Además, con alta actividad sísmica. Pues este terremoto de 7.2 grados en la escala Richter ha ocurrido justamente allí. Aquí observamos una isla que se llama la Isla Tortuga, por tener forma de tortuga, que está en la costa este, no muy lejos del epicentro del terremoto y, como podemos comprobar, ha quedado partida en dos. Este terremoto de 7.2 ha sido tan fuerte que ha cambiado la altura del fondo marino. Estas imágenes pertenecen al metro de Taipei, capital de Taiwán, donde nos encontramos localizados nosotros ahora mismo. Podemos observar la reacción de la gente en el metro, que para la situación en la que estamos es bastante calmada. En estas imágenes podemos ver cómo se mueve el metro en su paso elevado. O como, por ejemplo, una de las vías ha quedado cortada, obligando a desalojar a la gente que han tenido que ir caminando por encima de ellas. En estas imágenes podemos ver cómo se ha desquebrajado el asfalto. O también en estas autopistas de paso elevado donde los temblores son tan fuertes que obligan a la circulación a pararse. En este puente de acceso a Taipei podemos ver cómo las motos les cuesta mantener el equilibrio. En la capital es normal que los edificios tengan piscinas en las azoteas, con lo cual es normal ver este tipo de imágenes o ver desde la calle cómo agua está cayendo de los tejados. Aquí podemos ver cómo el terremoto pilla justo en mitad de un informativo. Eso sí, podemos observar cómo la periodista sigue informando como si no pasara nada. Y de mientras, nuestros vecinos chinos, ¿cómo han respondido? Utilizando nuestras tragedias para seguir apuntalando su propaganda. Por ejemplo, la cadena CGTN, que está utilizando esta catástrofe para seguir enfatizando que Taiwán es una región de China. Y de mientras, otros países, como es el caso de Japón, donde el primer ministro japonés ya ha ofrecido su ayuda. Familia y amigos nos preguntan a diario que si tenemos miedo de una guerra con China. Y yo entiendo que cuando ves las noticias da mucho miedo. Pero es que nosotros llevamos escuchando la cantinela de que China va a atacar inmediatamente 18 años. Y los taiwaneses llevan 70 años escuchándola. Y aquí seguimos. A todos aquellos pro-chinos y al Partido Comunista me gustaría deciros que os tenéis que aclarar. Si Taiwán ya es parte de China, no sé por qué queréis invadirnos. Y si China es todopoderosa, ¿por qué no nos habéis invadido ya? Así que aclaraos una vez en la narrativa. ¿Sabéis lo que nos preocupa a nosotros y a los taiwaneses? Los terremotos. Así ha quedado el salón de Cristian. Después del temblor nos enviaba estas imágenes desde la capital, Taipei, a unos 140 kilómetros del núcleo del seísmo, donde vive desde hace 12 años. Los daños han sido mucho menores, aunque las casas han tambaleado y han habido algunos destrozos, como algunos tejados rotos, muchas cosas que han caído, ascensores estropeados. Siempre, en la medida de lo posible, es salir fuera una vez han pasado los temblores y buscar espacios abiertos para evitar cosas que puedan caerse encima. Cuando vives en un país con terremotos, tienes que asumir que en cualquier momento la puedes palmar. Porque no puedes estar viviendo todo el día con miedo. Lo aceptas y ya está. Y este es uno de los motivos por los que no nos dan miedo las amenazas de los chinos. Xi Jinping, payaso, deja de amenazar. Y por cierto, sí, en Taiwán hay terremotos tan chuncos como los que suceden en Japón. Los terremotos no son patrimonio cultural de Japón. Pero desde el gran terremoto del 99 llevamos preparándonos para un terremoto como este. Y por suerte, a día de hoy, a fecha que estamos grabando esto ahora mismo, tenemos que lamentar solamente 4 muertes, en comparación con el gran terremoto del 99, donde hubieron 2.500 muertes. Así que si nos estás viendo desde Taiwán, espero que estés bien. ¡Chao! Chao.